Los símbolos tienen un significado y podríamos hablar de muchísimos símbolos, muchísimos, que rápidamente nosotros podríamos nuestra mente en qué significa, cuál es el sentido por el cual ese símbolo es importante y rápidamente uno puede llegar a una conclusión de qué se trata, rápidamente. Así que, por supuesto que causó revuelo, dejamos este águila como es, así la esvática, desaparece, o lo que hacemos es transformarla en la paloma de la paz. Bueno, al final quedó en recuerdo de los asesinos, ¿no? No me importa lo que hagan, no me interesa, pero quedó con la esvática allí. A algunos de ustedes les conté esto, conocí un matrimonio que eran espiritistas y después de un tiempo de charlar con ellos y hablarles del Evangelio, la señora de la familia dijo, bueno, pasó tal cosa, y bueno, la familia se destruyó. Pero además de eso, se desengañó completamente del espiritismo, ¿no? Entonces, le digo, usted tire todo. Sí, tire todo. Entonces, bueno, me traté de asegurar de que había tirado todo. Dijo, dejé solo 2 cosas, ¿no? Por razones emocionales. No, tire todo, pero no puedo, eso no puedo. Tire todo. No lo tiró. Nunca lo tiró. ¿Dónde está hoy? Sigue en el espiritismo, lo más probable. Pero al poco tiempo viene su esposo, también con problemas grandes. Y se había desengañado del espiritismo. Ya estaban separados, ¿no? Entonces comenzamos a charlar, ¿tiraste todo? Sí, tiré todo. ¿Todo? Sí. ¿Y por qué tenés eso ahí? Tenía un collarcito con colores del espiritismo, ¿no? Porque esto me recuerda a lo que nunca debo volver. Tíralo. No, tíralo. Así que no lo tiro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de símbolos, uno se exalta sobre absolutamente todo. ¿Cuál sería? Sí, ¿cuál símbolo? La cruz del Señor Jesucristo. Ese es el símbolo. Por supuesto que un símbolo no tiene poder ninguno. El águila, si permaneció como un águila con una esvática, no tiene poder en sí mismo, ¿no? Los que tienen poder son los locos que piensan que esa ideología es buena o hay que seguirla. Y así podríamos pasar por muchos otros símbolos también, como el propio espiritismo, pero de eso hay que desligarse, despegarse. El poder de la cruz. La cruz simboliza algo. Y no idolatramos una cruz. Si usted tiene un colgante con una crucecita, bueno, no me es molesto. Ahora, si usted lo usa para la suerte, para que le proteja, tírelo, porque no sirve para nada. No sirve para nada. Si lo tiene como un adorno, bueno, téngalo si quiere como un adorno. Nunca habrá un símbolo más fuerte de la miseria humana que la cruz del Señor Jesucristo. Y a la vez, nunca habrá un símbolo tan intenso hablando de la riqueza de Dios para el hombre. Así que muestra nuestra miseria y muestra la riqueza de Dios. La cruz de Cristo es el símbolo eterno del amor salvador, pero también es el símbolo del odio que el hombre le tiene a Dios. La cruz es el refugio del pecador y es la sentencia de muerte para siempre para aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Para el hombre autosuficiente. La cruz es locura de Dios para el que cree.
y es el vacío más profundo del sabio de este siglo. Es en la cruz, y allí acudimos simbólicamente, donde acudimos para encontrar solución a nuestro pecado. La cruz es la esperanza del que predica y es la firmeza del que escucha para afirmar su vida sobre la roca, que es Cristo Jesús. La cruz jamás dejará de tener influencia, para vida o para muerte. La cruz es el símbolo. La cruz de Cristo es el antes y después de la historia, y fue su poder transformador que cambió las sociedades por la influencia de los creyentes. Imaginemos arrancar la cruz del Señor Jesucristo de la historia. ¿Qué sería? El mundo más oscuro, un mundo imposible, un curso de desesperanza total para el hombre, la total oscuridad. Por lo tanto, no es que hablamos del símbolo, hablamos del poder de lo que este símbolo simboliza. La muerte preciosa del Señor Jesucristo, su sacrificio allí en la cruz. Observemos entonces el poder de la cruz. ¿Cuánto poder tiene? ¿Cuánto poder tiene aún para este tiempo? Señor, pedimos que nos hables al alma. Conoces tú, sabes nuestra necesidad de no olvidarnos nunca del sacrificio del Señor Jesucristo, de que nunca dejemos de lado hablar de Él, de su muerte y su resurrección. Que nuestro tema, nuestro lema, sea que Cristo fue sacrificado en la cruz con propósitos eternos para dar salvación al pecador. Y si somos conscientes, sabemos bien, con la ayuda de Dios, de que nuestra vida va a ser afectada en una forma siempre positiva y continua acerca de nuestros males, nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras luchas, todo lo que llevemos en este tiempo. Y afirmará nuestros corazones para creer más y más en el poder de la cruz. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en Romanos 1:16 habla directamente el apóstol Pablo acerca de lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Imaginemos nosotros una iglesia que él deseaba conocer, visitar, que tiene su historial, la iglesia en Roma, que tiene problemas, que Pablo está tratando de acomodar porque la sociedad judía y la sociedad gentil de entonces tuvieron dificultades y el Estado echó a los judíos. Y Pablo quería ir de vuelta, quería verlos, no les conocía. Quería verlos porque los judíos habían tenido el permiso de volver a Roma. Así que la iglesia podía vivir nuevamente una dificultad, un problema que no tendría por qué tener, porque tendría que tener la victoria acerca de eso. ¿Hay alguien afuera, por favor, si pueden bichar afuera? ¿Hay alguien? Detrás de esa puerta. Bien, seguimos. Entonces, Pablo está poniendo cimientos, fundamentos fuertes que van a hacer que aquello que podía ser una dificultad sea prevenida para que la iglesia gentil y la iglesia judía, creyentes en Cristo, tuvieran un acercamiento que fuera bien propicio, bien bueno. ¿Y qué puede hacer eso? Sino el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al judío y al extraño, y al no judío. Así que
se adelanta a dificultades posibles, que eran justamente dificultades de choques doctrinales, y lo que hace el gran apóstol Pablo es mostrar el poder transformador del Evangelio. Así que la primera cosa, el Evangelio salva al que cree, fortalece al que cree. Y si nos olvidamos del Evangelio, vamos a tener muchos problemas. Si nos olvidamos de la verdad del Evangelio, vamos a tener muchos problemas. Salva. Es el poder de la salvación. Hermanos, no pensemos, hemos hablado con los hermanos un poquito y seguimos charlando de alguna cosa. Había dos iglesias. Era el ejemplo del predicador. Dos iglesias, una pegada a la otra. En una entraba poquita gente y en la otra eran ríos de gente. Cuando se mostraba dentro de la iglesia, aquí había una iglesia seria y aquí había una iglesia que ofrecía mucha diversión. ¿A cuál entraría? Bueno, el verdadero Hijo de Dios diría, tengo que ir a aquel que predica el poder de la salvación, no el que entretiene a la gente, aquel que transforma las vidas por el poder del Evangelio. Así que Pablo tenía esta convicción, por supuesto, extremadamente clara, que tenemos que tenerla nosotros. El Evangelio salva, no hay otra opción, no existe otra opción. Y el Evangelio transforma. Pero también el Evangelio, la cruz de Cristo, el poder de la cruz, da valor al que lo predica. ¿Qué dice Pablo acá? No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. No me da vergüenza hablar de la cruz. Y esto es tremendo. Porque más de uno, voy a incluirme para que nadie se sienta acusado de nada, tenemos a veces reservas para hablarle a alguien de lo único que podríamos hablarle. Lo único que tendría un sentido real hablarle a una persona es el Evangelio. No es la salud, no es la riqueza, no es si tengo un auto, no es si estudio, no es nada de eso. Así que Pablo tenía bien claro que el Evangelio transformaba a las personas y no había ni una sola razón para avergonzarse de ese mensaje. Bueno, pensemos en Pablo, pensemos en él. ¿Alguna vez ustedes imaginaron, también estuve escuchando a un predicador acerca de algunas cosas, imaginaron ustedes Pablo encontrándose con los creyentes que él persiguió? Él seguramente tenía muchos recuerdos en su mente, por ejemplo, la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? A pedradas. Él estaba allí, él consentía, dice la Biblia. Así que no tiró una piedra, pero fue cómplice. No dice la Escritura que él mató gente. Él dice que maltrataba a gente cristiana y que los metía presos. No dice que mataba. Así que no dice que mataba. Pero hermanos queridos, la violencia de este hombre era tan grande que él, Saulo, inconverso, lograba por el sufrimiento que los cristianos insultaran al Señor Jesús. ¿Habrá experimentado poder? Sí, poder transformador. ¿Tendría alguna razón para avergonzarse? Ni una sola. Ni una sola. Ahora, bueno, nosotros no anduvimos corriendo cristianos, ni maltratando gente por ser cristianos. Pero hermanos, la esencia del pecado es la misma en Saulo y en nosotros. Y hemos sido liberados, perdonados, limpios por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué avergonzarse del único mensaje que puede hacer lo mismo en otras personas? Cristo es el poder de su cruz. El Evangelio abre la oscuridad de aquel que está perdido. Miren en 2 Corintios, capítulo 4.
Pablo decía en el versículo 5, para agregar un poquito más a lo anterior, él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Así que, como hijos de Dios, necesitamos saber que Él es la persona de valor, que es Él la persona de la cruz, y que nosotros lo que podemos hacer es tomar valor en quien es Jesús y en su obra. Pero además el Evangelio en este contexto, Pablo dice que abre la oscuridad de aquel que está perdido. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, habla de los no creyentes, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el diablo hace una tarea tan diabólica que va a cerrar los ojos de algo que es tan claro para nosotros. Pero así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Así que Dios hace una obra tremenda, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Génesis capítulo 1. La oscuridad había ganado. La luz no estaba todavía. Así que dice Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Aquel que hizo resplandecer la luz en las tinieblas fue el que resplandeció en nuestros corazones, dice Pablo. Entonces, el perdido tiene oportunidad. Es escuchar el Evangelio, es poner su confianza en el poder de la cruz para que Cristo le salve para siempre. Ese es el poder de Dios. En Romanos capítulo 5, el poder del Evangelio salva de la ira. Romanos 5, versículos 8 y 9. Salva de la ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, su sacrificio, el poder de la cruz, para justificar, por él seremos salvos de la ira. ¿Han visto alguna vez alguna persona airada, realmente enojada? ¿Han visto? Yo miraba a Mike Tyson, miraba las peleas de Mike Tyson, ¿se acuerdan? Aquel que mordió la oreja. Lo miraba para verlo perder. Quería que perdiera, porque era tan asesino. Los bajaba en 10 segundos, ¿se acuerdan? ¿Vieron alguna pelea? En 10 segundos no tenía enemigo. Parecía realmente una persona airada, completamente poseída por el odio. Quería que perdiera. Quería que alguien lo bajara, al final lo bajara, ¿no? Ahora, la ira de Dios es inimaginable. La ira de Dios, no podemos pensar ni esto de la ira de Dios. Y si pudiéramos imaginar lo que es la ira de Dios, solamente podemos hablarlo, como la Escritura dice, el pecador sin Cristo va a tener condenación a un infierno eterno para siempre. Ese Dios justo va a hacer eso porque lo dijo en su palabra, lo creo, la Biblia lo dice. Eso es ira. Eso es ira eterna. Esa es la ira de Dios. Pero acá dice que por la muerte de Cristo, por el poder de la cruz, hemos sido salvos de la ira. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Salvos de la ira. Dios no está enojado con el pecador. Dios no está enojado conmigo, porque la cruz de Cristo fue suficiente para calmar, aplacar la ira de Dios sobre mí. ¡Qué milagro que el Señor Jesucristo ha hecho para nosotros!
La cruz de Cristo, ese poder, canceló toda deuda del pecado. Toda deuda. Dice la Escritura claramente que cuando pecamos generamos deuda para juicio. Así que es deuda y deuda y deuda. Imaginemos nosotros creyentes con nuestros males y nuestros pecados generando deuda para aquel que dijo, serán salvos de la ira. Pero si siguen pecando, los mando al infierno. Está brava esa, ¿no? Pero no dijo eso. No dijo eso. Dijo que hemos sido libres para siempre de la ira venidera. Porque toda deuda fue cancelada. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, esta figura me encanta como está escrita y el simbolismo que tiene es muy lindo. Colosenses 2, 13 al 15. Pienso que los muchachos están poniendo aquí el versículo. ¿Sí? Bárbaro. Muy bien, así que no me puedo equivocar al leer. Dice así, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en el poder de la cruz, en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque la cruz de Cristo tiene la victoria sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la carne. Hay victoria. Imaginemos, queridos hermanos, esto. Pongamos un poquito de imaginación. Yo no sé si a ustedes les pasa. Escuché a este predicador diciendo, citando a otro hombre. Él decía, cuando veo la santidad de Dios me siento sucio. Sucio. Cuando recuerdo mi vida pasada y mis pecados siendo creyentes, inmediatamente el pensamiento es acusador contra mí. Pero la Biblia dice que todo decreto contra el Hijo de Dios fue anulado. No hay pecado en la cuenta de Dios contra ti. No hay. Nunca Dios te va a condenar. Nunca jamás. ¿Hay poder en la cruz? Hay poder. Nosotros debemos pensar diferente de nuestros pecados que han sido perdonados. Y, bien, permítame decir algo que no lo entiendo, pero lo he escuchado muchas veces y tal vez sea la realidad. Escuchen bien. La cruz del Señor Jesucristo, su sacrificio, perdonó, limpió, borró todo pecado pasado, presente y futuro. Todo ha sido puesto en la cruz del Señor Jesucristo. Es tremendo, es tremendo. A veces nos amargamos por nuestro pasado, nos amargamos por el pasado reciente. Queridos hermanos, si Cristo perdonó tu pecado, eres libre, 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 libre. Más allá de las cuentas que tengas que arreglar. Si Cristo perdonó tu pecado, eres libre. ¿Entendemos esto? Quiera Dios que este milagro podamos valorarlo de la manera que la Biblia lo enseña. Esto es una lucha en la mente de cualquier persona, pienso.
Hay algunas personas que su pasado no causan una influencia fea, mala en su vida. Pero hay otros que sí, que luchan, no porque han pecado en el presente, sino porque tienen cosas que aunque Cristo las ha perdonado, las ha lavado, las ha quitado, todavía su mente está luchando con eso. Bien, aquí está la solución. Cristo perdonó. Nadie te va a condenar. Nadie lo va a hacer. De hecho, la Escritura enseña que esto es así. Nadie te va a condenar. Tenemos que aprovechar, no desaprovechar, que la Biblia enseña la libertad de nuestros pecados por la cruz y el poder del Señor Jesucristo. La solución de nuestros pecados es su muerte en la cruz. Todo aquello que es una rebelión actual, todo aquello que te hace levantarte contra Dios y tu palabra, deberás tratarlo con Dios. Deberás hacerlo en tu intimidad. Y si eso ha afectado a alguien más, deberás ir a la persona para también hacerlo. Porque Dios es perdonador y no hay otra solución. Si tu pecado y el milagro del perdón no pasa por el filtro de la solución que Dios da, que es la cruz del Señor Jesucristo, entonces no hay solución. No hay solución. Hay que ir al poder de la cruz. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 33 y 34. Habla del salvo, habla del verdadero Hijo de Dios, aquel que también es imperfecto y tiene pecado. Pero legalmente, esto es una promesa de Dios que Él no va a cambiar nunca. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo puede hacer? La respuesta tiene que ser nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? A alguien que ha confiado en el Señor Jesucristo. ¿Alguien o algo podrá mandarlo al infierno? ¿Algo o alguien podrá ponerlo bajo la ira eterna de Dios? No, no ocurre, porque nadie te puede condenar, porque Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, y más aún está sentado a la diestra de Dios, y más aún intercede por nosotros. No hay fuerza capaz de condenarte si has confiado realmente en el Señor Jesucristo. No hay, no existe, no existe. Es por eso, queridos hermanos, que aunque nuestro pasado vuelva a nuestra mente, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Porque será el diablo susurrando para tirarnos abajo, para detenernos. Lo que Cristo ha hecho, el diablo no lo puede borrar. Lo que Cristo ha hecho una paloma de la paz, el diablo no lo va a convertir en un símbolo nazi. Dios no vuelve atrás. Dios no vuelve atrás. Aquel que perdona no vuelve atrás. Versículos aquí mismo 39. Después de hablar de varias cosas posibles, tal vez en el pensamiento, dice 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay separación posible, porque Cristo en la cruz tiene el poder salvador para la eternidad. Nada nos podrá separar. Así que al tomar cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, al tener dudas si Dios me ha perdonado, si realmente ese pecado tan horrible, tan grave que he cometido, realmente Dios no lo ha perdonado, entonces que el diablo no te engañe. Porque
cuando alguien ha confiado en Cristo, la deuda fue anulada. Se terminó. Se terminó. Bueno, si tienes deuda en el almacén, tenés que ir a pagarla. Esa no te la perdonó. Si tenés alguna deuda, tenés que pagarla. Ahora, las deudas con Dios se terminaron. Se acabaron. Es el poder de la cruz. Es lo que Cristo ha hecho para darnos la vida eterna. El poder de la cruz nos ha dejado indiferente al apóstol Pablo. Y no debería dejarnos a nosotros indiferentes. Pablo no se detenía de recordar la cruz. Siempre lo recordaba. Siempre. Miren, 1 Corintios capítulo 2. Versículos 2 y 3. ¿De qué hablaba Pablo en cualquier lugar donde iba? Aún a la iglesia, aún a los corintios. ¿Qué hizo en el pasado para que la iglesia de los corintios hubiera sido formada? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La cruz del Señor Jesucristo había impactado tanto en la vida de Pablo que todo lo que hacía era a la sombra de la cruz. Siempre la mención del nombre de Cristo, siempre la mención de su sacrificio, siempre refiriéndose, siempre a la cruz poderosa del Señor Jesucristo. De tal manera lo hacía que él podía identificarse con la muerte de Cristo, de tal manera que decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La vida de Cristo pasaba por él. Su vida había sido transformada. Valoraba, no podía dejar de pensar en la cruz del Señor. No se detenía en mostrar el poder de la cruz. 1 Corintios capítulo 11. No se detenía. Era el tema de Pablo. Debe ser nuestro tema. No era indiferente. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y él dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor. Repetía. Un muchacho dijo una vez, el pastor nos dio la oportunidad de hablar de algunos asuntos con un grupo, como lo hicimos ayer con los varones, y un muchacho dijo esto: podemos predicar muchísima doctrina y por supuesto es correcto. Dice, pero el Evangelio no le hace mal a nadie. Predicar de Cristo no le hace mal a nadie. Y a la iglesia le reconforta. Tiene que ocurrir esto. Tiene que pasar. Porque cuando nosotros pasamos dificultades serias, nada nos va a quitar de esa posición si no es la cruz de Cristo. Porque cuando estamos contentos por alguna situación que vivimos, esa situación nos tiene que conducir al agradecimiento de que Cristo dio su vida por mí. Así que tiene que ropar nuestra mente, como lo hacía con el apóstol Pablo. Dice que la cruz de Cristo tiene un poder tan grande, capaz de probar el corazón del hombre. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. ¿Estoy apto para participar de la cena del Señor? Le voy a decir algo, hermanos. Creo que ni una sola persona en este lugar es apto de participar de la cena del Señor. Y empiezo por mí. Lo único que nos permite participar de la cena del Señor
es la misericordia de Dios sobre nosotros, porque al primer trago deberíamos estar todos fulminados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero no es gracia de Dios. No hay poder en la cruz. Que me examino, aunque tome un breve minuto y puedo decirle, Señor, por favor, perdóname. Soy pecador, he pecado, perdóname. Dame fuerza para arreglar las cuentas con mis hermanos. Dame fuerza para reconocer ante ellos que soy pecador. Dame fuerza para confesar mis pecados. Dame ánimo para eso. Así que la cruz prueba el corazón, lo desnuda, lo ilumina y pone el corazón del hombre donde debe estar, postrado ante la cruz, en forma permanente. Y solo es un símbolo, ¿verdad? Solo es un símbolo. Es la cruz de Cristo. Pero cuando pensamos en la cruz de Cristo, pensamos en todos los beneficios que trae. Y vaya que nos portamos mal, a pesar de tantos beneficios. Tal vez entre nosotros hay quienes podrían decir, no, hoy no voy a participar de la Santa Cena, porque me da vergüenza porque hice algo malo. No estás creyendo en el poder de la cruz. Porque si no, ya mismo estarías pidiendo perdón al Señor. Para decir, Señor, gracias que me permites participar de la Santa Cena. Es el milagro que ocurre, que es instantáneo en el corazón de el Hijo de Dios que es sincero. La cruz de Cristo tiene poder de lastimar. ¡Pah! Y ahora tiene poder de lastimar. Miren lo que dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está brava esta. ¿Por qué estaré enfermo? ¿Por qué tendré esta enfermedad? Bueno, yo creo firmemente que no todas las enfermedades tienen la causa del pecado. Creo de verdad eso. Pero la Biblia dice que hay enfermos que es por causa del pecado. Que hay personas debilitadas y es por causa del pecado. Y que hay muertos que murieron por causa del pecado. Así que les voy a repetir algo que algunas veces les he dicho. Probablemente hemos enterrado mucha gente y hemos ido a velatorios de mucha gente que no eran honorables. No lo sabíamos. Pero Dios terminó su vida. Y capaz que si yo me muero, bien merecida la tengo. Bueno, bien merecida la tengo siempre, ¿no? La tenemos siempre. Pero que haya una razón pecaminosa, puede ocurrir. Puede pasar. Visitamos a los enfermos, oramos por ellos. Santiago dice que confiesen sus pecados unos a otros para ser sanados. También está esa posibilidad. O sea que sí, hay enfermos que están enfermos por el pecado. Entonces, el poder de la cruz también lastima, pero lastima para bien. En algunos casos, si la persona muere, nuestro pensamiento, si fuéramos conscientes de eso, podríamos decir con toda el alma, Señor, gracias, gracias, que llevaste a esta persona. Gracias. Porque no va a pecar más. No va a pecar más. No lo sabemos. Pero evidentemente ocurría en la carta en la iglesia de los Corintios y puede ocurrir en cualquier lugar. No podemos ni debemos ser jueces de nadie. Ni siquiera deberíamos intentarlo. Pero sí, la cruz de Cristo en este contexto lastima, enferma y mata. Es duro, ¿no? Pero ocurre. Yo tengo que ver si yo no estoy tomando un trago de muerte. Y eso no va a ocurrir de asegurarme si no permito el examen en mi alma de la cruz del Señor Jesucristo.